Lo que pasó, la información de actualidad, te lo contamos en GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. En esta radio estamos haciendo GPS de Noticias, primera edición. Estás en 102.9 Gospel, FM Gospel. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Escuchamos en la cajita de las canciones para comenzar el día Ismael Serrano con Amor es Imposible. Continuamos con el desarrollo de la información en este GPS de Noticias primera edición. 1 minuto pasó nada más de las 7 de la mañana. Se presentó en el Congreso un proyecto contra el negacionismo. El proyecto es presentado por el diputado Eduardo Fernández, quien está en contacto con nosotros con GPS de Noticias primera edición. Que este proyecto fija un régimen de sanciones en el Código Penal por delitos de negacionismo y apología del genocidio y crímenes de lesa humanidad. Estamos en contacto con el diputado Eduardo Fernández, quien presentó este proyecto. Eduardo, muchas gracias por este contacto con GPS de Noticias primera edición. Facundo Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Facundo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a usted por este contacto. Eduardo, ¿qué es y qué implica el negacionismo? Para explicarle un poquito a la audiencia de qué se trata esta palabra, digamos. Bueno, es una conducta de negación, como lo dice el nombre, pero también puede significar apología o reivindicación respecto a actos o situaciones de genocidios, de crímenes de lesa humanidad, que los ha previsto ya las cortes internacionales y los pactos a los que adhiere nuestra Constitución Nacional en su artículo 75, es decir, que son situaciones creadas a partir de desconocer sobre todo la situación de violación de los derechos humanos, ¿no? Así que lo que se trata ahora es que haya una sanción en el Código Penal agravada por los que son funcionarios públicos, porque el representante un funcionario, un representante del pueblo, tiene la obligación justamente de respetar y de profundizar la vida democrática y no de ignorar estos hechos. Así que esto que ya en algún momento había sido presentado por otros diputados como Pietragala o Nilda Garré, le hemos con mi equipo profundizado en los fundamentos jurídicos para que no sea tomado tampoco como justamente una forma de coartar la libertad de expresión, que nada tiene que ver eso con sancionar estas actitudes, ¿no? Eduardo, la próxima pregunta que teníamos pensada va exactamente en línea con esto último que usted decía, porque en este último tiempo se viene hablando, me parece que con el furor de las redes sociales también, sobre, bueno, ¿cuál es el límite necesariamente entre el negacionismo y la libertad de expresión? Y fíjese usted que justamente el negacionismo, a darle el contenido que le hemos dado, que es la apología, la negación, o aún reivindicar esos actos, es totalmente en contra de la libertad de expresión, porque fueron en esos momentos los que no hubo libertad de expresión en nuestro país. La última dictadura, que el miércoles va a cumplir el 45 aniversario, fue justamente una negación de libertad de expresión, y si no hay que recordar a todos los periodistas que sufrieron esta dictadura, pero en los actos como el nazismo también no hubo libertad de expresión. Esto es para salvaguardar la libertad de expresión, justamente lo contrario. Exacto, me parece una buena manera de explicarlo, porque siempre queda por ahí, ¿no? Esa
esa fina línea, bueno, hasta dónde se puede decir, ¿no? Pues en este universo de poder decir Pero cualquier una cosa. cosa es decir, otra es reivindicar, Claro, exacto. e incluso con cuestiones que a veces hacen a la significación, porque lamentablemente en el mundo y en nuestra Argentina en el último tiempo hubo reivindicación incluso de los signos que significaban esto, ¿no? Es decir, que está esperando un falcón verde a la salida de la radio. Exacto, claro, totalmente. Eduardo, que este tipo de la idea de esta ley es sobre el negacionismo de crímenes de lesa humanidad en general también, porque hace un tiempo salió en Francia una ley similar que era en contra de las reivindicaciones al holocausto y al nazismo. Esto va con todas los crímenes de lesa humanidad en general, ¿no? Sí, la reivindicación a los genocidios o a los crímenes directamente, porque están previstos claramente en los tratados internacionales, sobre todo el Estatuto de Roma, que de la Corte Penal Internacional, artículos 6 y 7, y si no, la adhesión que hace la Constitución Nacional a otros pactos queda sin el condigno castigo, queda como una mención solamente reivindicativa y no tiene tampoco el agravamiento que proponemos nosotros cuando el que la emite o a esta opinión o la divulga o la promueve sea un funcionario público, ¿no? Estamos hablando con el diputado nacional Eduardo Fernández. Eduardo, ¿hace Luego cuánto? También nosotros, Sí. disculpaba, alguna de las opiniones que me hacían llegar ayer justamente por las redes, que esto no se soluciona con penalidad, sino con cultura, con educación, Por supuesto. con debate, y es totalmente cierto, pero si vos lo dejás sin penalizar, yo como funcionario público, como representante de una cantidad de ciudadanos, estaría también incumpliendo un poco los deberes que corresponden, y además proponemos en ese marco que el funcionario público quede inhabilitado y con una capacitación pública sea obligatoria, ¿no? Eduardo, ¿de dónde nace la necesidad de tener que legislar en contra del negacionismo? ¿Hace cuánto tiempo crees que es necesaria esta ley? No, yo siempre lo he pensado, lo hemos visto hace poco con gente que es legislador o ha sido funcionario durante también el gobierno anterior, donde estas publicaciones se han hecho más notorias, o algunos que se dicen periodistas para amenaza a diputados, diputadas o figuras públicas que han sido justamente amenazadas, indirectamente reivindicando actos de genocidios y de crímenes de lesa humanidad, y porque en el mundo se viene manifestando, y creemos que en nuestro país, que ha dado muchos pasos en lo que es políticas de derechos humanos, haya una legislación al respecto. Vos decías bien, en Europa con el nazismo claramente hay legislación al respecto, y Argentina, que ha avanzado mucho más en respecto a derechos humanos y derechos individuales, incluso con las minorías, muchas veces se reivindica dictaduras o formas totalitarias. Por lo tanto, yo creo que hoy es más necesario que nunca para profundizar la democracia ante la divergencia en opiniones, que está totalmente legitimado. Es decir, vos podés opinar que te gustó esto o lo otro, lo que no podés hacer es reivindicar las formas que trajo para aplicar esas políticas, ¿no? Que fue hacer desaparecer personas, asesinar, detener sin causa,
atacar propiedades destruyéndolas, hacerse de propiedades de los detenidos, apropiarse de bebés. La verdad que cuando hablamos de genocidio, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad en la Argentina, estamos hablando de eso. Eduardo, para ya ir cerrando, nos pareció importante hablar con usted sobre el negacionismo y sobre este proyecto de ley en una semana tan particular como esta, donde el día 24 se va a celebrar 45 años del último golpe de Estado en nuestro país. ¿Qué opinión y reflexión le merecen estos 45 años después, en el momento en el que se encuentra actualmente en nuestro país? Y bueno, particularmente esta postura suya de impulsar una ley para penalizar esa negación que hay sobre el golpe de Estado y sobre los delitos de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad en general. Nosotros vamos a recordar el 24 este hecho y pretendemos que no se olvide porque es nuestra misión fundamental ante las futuras generaciones, que no se repitan. Lo que no fue error, fue un horror. Y por lo tanto, lo que hemos sufrido la dictadura en carne propia, y por todos nuestros compañeros, pero sobre todo yo pienso en las generaciones que vienen, tenemos la obligación en este 24 de marzo, no solo de no olvidar, sino de avanzar en otros tipos de derechos que también violan los derechos humanos, y mi pequeño aporte para que consolidemos la democracia dentro de lo que es nuestra obligación, ¿no? Es profundizarla y hacer que la discusión sea totalmente libre, democrática, y que no se use ni la prensa ni otros tipos de armas para desprestigiar a otras personas, que también es justamente en el marco de la reivindicación se cae en esto, para eliminarlo moral y físicamente como ha sucedido. Eduardo Fernández, diputado de la Nación, en contacto con GPS de Noticias. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto. Por supuesto que los micrófonos de GPS quedan abiertos para cualquier otra oportunidad. Un gran abrazo. Un gran abrazo. La palabra del diputado Eduardo Fernández, diputado de la Nación, respecto a este proyecto presentado por él, que fija un régimen de sanciones en el Código Penal por delitos de negacionismo y apología de genocidio y crímenes de lesa humanidad. 7 de la mañana, 13 minutos. Continuamos en GPS de Noticias.